En la caracterización de variables cuantitativas se utilizan medidas, parámetros y gráficas útiles para representar los resultados de un estudio de acuerdo con la variable cuantitativa discreta o cuantitativa continua. Los datos cuantitativos se pueden trabajar como datos no agrupados, que es un listado, cuando no son demasiados o cuando no son tan distintos unos de otros. De lo contrario, lo más apropiado es agruparlos en tablas de frecuencias con o sin intervalos. Comenzamos primero con los datos no agrupados. Cuando se tiene un listado de datos, es importante reconocer simultáneamente el valor individual o los datos más representativos de cada una de las observaciones. Para tal fin, se usa el diagrama de tallo y hojas y las medidas de tendencia central. El diagrama de tallo y hojas es una técnica usada para organizar y recontar los datos. Este diagrama consta de dos columnas, una el tallo y la otra las hojas. El tallo corresponde a las primeras cifras de cada dato y la hoja por lo general a la última cifra. Tenemos como ejemplo los siguientes datos son los puntajes de una prueba de lectura en niños de primaria. El puntaje varía entre 0 y 50, donde este niño de primaria tuvo un puntaje de 18 en la prueba de lectura, 30 fue el puntaje de otro niño de primaria en la prueba de lectura y así sucesivamente. Tenemos 10 datos en total y su representación en un diagrama de tallo y hojas queda de la siguiente manera. El puntaje más bajo es 8, mientras que el más alto es 50. Es decir, si se toma la cifra de las decenas como el tallo y las unidades como las hojas, el tallo empieza con el número 0, que es como tener 0,8, y termina con el número 5, 50, mientras que las hojas son 8 y 0 respectivamente. Luego de terminar los tallos, se procede a colocar todos los números en forma ordenada de menor a mayor. Por ejemplo, en esta parte tenemos tallo 2, donde las hojas son 5 y 5, y si verificamos en los datos no agrupados, efectivamente hay dos puntajes, uno por este lado 25 y otro por este otro lado 25. En el tallo 4 solo tiene una hoja, que es el 2, quiere decir que hubo un niño de primaria con puntaje de 42, y si verificamos en los datos no agrupados, efectivamente vemos por este lado que un niño de primaria tuvo en la prueba de lectura un puntaje de 42. En el diagrama de tallos y hojas se puede observar que los niños de primaria obtuvieron puntajes entre 8 y 50. Además, hay dos de ellos con el puntaje más alto y uno con el puntaje más bajo. Como medidas de tendencia central tenemos la media o promedio aritmético. La media aritmética o promedio es un dato que no necesariamente está en el conjunto de datos y representa la característica predominante del grupo. La media es el punto de equilibrio del conjunto de datos. La media aritmética se simboliza con una X mayúscula y un guión en la parte superior, y para un conjunto de datos X sub 1, X sub 2, X sub n se calcula mediante la fórmula X con el guión en la parte superior igual a la suma de todos los datos no agrupados dividido en el total de datos. Como segunda medida de tendencia central tenemos la mediana. La mediana es una medida que no considera la magnitud de los datos, por ello no se ve afectada por el cambio significativo de uno de ellos. Sin embargo, al no considerar la magnitud, no es una medida que describa las características de los datos cuando están lejanos unos de otros. La mediana es el dato que divide en dos partes porcentuales iguales el conjunto de datos. Se simboliza con una X muy similar a la media o promedio aritmético, y se calcula ordenando el conjunto de datos y ubicándolo el que está en la posición de la mitad. Si los datos no agrupados es par, lo calculamos mediante esta expresión. Sin embargo, no se preocupen si a primera vista no entienden la expresión. Ahorita más adelante lo vamos a aplicar con el ejemplo. Y la tercera medida
de tendencia central es la moda. La moda es una medida que generalmente no se utiliza para describir el comportamiento de la variable en la muestra o la población, ya que carece de significado en un contexto determinado. La moda de un conjunto de datos corresponde al dato que más se repite y se simboliza de esta forma. Como primer ejemplo, en caracterización de variables cuantitativas para datos no agrupados, tenemos que los siguientes datos representan el número de personas que asistieron al estadio para los conciertos de rock durante el año 2009 en miles de personas. Tenemos el listado, tenemos un registro de 12 datos donde este quiere decir que en aquella ocasión, en el 2009, entraron al concierto de rock una cantidad de 100.000 personas. Analizando este otro dato, en aquella oportunidad, en el año 2009, para ver el grupo de rock entraron una cantidad de personas de 140.000 y así sucesivamente. Si analiza los demás datos, tenemos en el inciso A realizar el diagrama de tallo y hoja y en el inciso B hallar las medidas de tendencia central. Para el diagrama de tallo y hoja, por ejemplo, en este caso 146, la hoja representa las unidades y las decenas y centenas van dirigidas al tallo. Por ejemplo, en esta parte del tallo 14 tenemos hojas 0, 6 y 8. Quiere decir que hubo una ocasión que asistieron 140.000 personas para ver al grupo de rock en el año 2009. Verificándolo en la lista de datos no agrupados, efectivamente vemos por este lado que en una ocasión entraron 140.000 personas. En la otra hoja, que es un 6, quiere decir que en alguna ocasión en el año 2009 entraron 146.000 personas y la hoja 8 tiene la misma interpretación. En otra ocasión, en el año 2009 entraron 148.000 personas a ver el grupo de rock. Si vemos aquí en los datos no agrupados, efectivamente vemos por este lado que en una oportunidad en el año 2009 entraron al concierto un total de 148.000 personas. También en el diagrama se puede observar que al estadio ingresaron a conciertos de rock entre 100.000 y 150.000 personas en el 2009. En la mayoría de veces ingresaron menos de 140.000 personas y en dos ocasiones entraron la misma cantidad de personas, 115.000, puesto que tenemos dos hojas en el tallo 11. Y si vemos en la lista de los datos no agrupados, efectivamente hubo una ocasión en que entraron 115.000 personas y en otra oportunidad también en el año 2009 con una asistencia de 115.000 personas. La media viene dada de esta manera. Media es igual a la suma. Este símbolo es sigma, que me representa una sumatoria de los 12 datos no agrupados dividido en el total de datos. Sumamos los datos no agrupados: 100 más 120 más 125 más 105 más 115 más 148 más 140 más 146 más 150 más 115 más 108 más 119 para un total de 1491 dividido en 12 para un cociente de 124,25. Eso quiere decir que en el año 2009 asistieron en promedio 124.250 personas a los conciertos de rock. De la moda se puede afirmar que el dato con mayor frecuencia es de 115.000 personas, puesto que hubo una ocasión, entraron 115.000 personas y otro día, allá en el 2009, también entraron la misma cantidad, 115.000 personas. Es el de mayor frecuencia. Concluimos que la moda es igual a 115.000 personas. Para determinar el valor de la mediana, primero se organizan los datos de menor a mayor. Organizando estos datos no agrupados de menor a mayor, nos queda de esta manera, donde el primer dato es 100, el segundo 105, tercero 108, 115, 115, 119, 120, 125, 140, 146, 148 y 150. Tenemos 12 datos. 12 es un número par.
aplicamos la fórmula vista en la parte teórica. Mediana es igual a x sub n medios más x sub n medios más 2 dividido en 2 igual, reemplazamos, vemos que la cantidad de datos es 12, reemplazamos el 12 por la n, nos queda 12 medios x sub 12 medios más x sub 12 medios más 1, operamos 12 medios nos da 6 o 12 dividido en 2, 6, y por este otro lado 12 medios que nos da 6 más 1 igual a 7. Nos queda por el momento x sub 6 más x sub 7 sobre 2. X sub 6 hace referencia a que es el sexto dato y x sub 7 el séptimo dato. Como sexto dato tenemos 119 más 120, que es el séptimo dato. 119 más 120 lo sumamos, nos da en total 239 dividido en 2 para un cociente de 119,5, el cual se interpreta que en el 2009 la mitad de los conciertos tuvo una asistencia de 119.500 personas o menos.